La aparición de diversos personajes populistas con discursos conservadores ha plagado la política latinoamericana actual. El surgimiento de la nueva derecha parece apoyarse en estos personajes para fundar y programar nuevas tendencias ideológicas conservadoras que priman en el imaginario social y político de nuestras nuevas generaciones. Así, actores como Bolsonaro, Bukele o Milei, y a nivel local figuras como López Aliaga, representan a una nueva derecha que busca encontrar simpatizantes jóvenes para hacerle frente al progresismo de izquierda que caracterizó a los gobiernos de América Latina durante los últimos años. Con dicho panorama, en este video tratamos de hacer un recuento y pequeño análisis del surgimiento de la nueva derecha latinoamericana, sus caracterísicas, el por qué ha surgido y cómo está ganando terreno en el debate político actual en América Latina. El ascenso de las nuevas derechas en América Latina es un movimiento que ha ganado prominencia desde inicios de la década de los 2000. Este fenómeno está caracterizado por la aparición de figuras políticas y partidos que se identifican con discursos nacionalistas, conservadores e incluso muchas de estos han sido autoritarios. Contextualmente, estas nuevas derechas surgen como respuesta a las crisis de los modelos de izquierda que han venido gobernando muchos de los países de América Latina, especialmente con temas como la desigualdad, la inseguridad ciudadana o temas como corrupción. Socialmente aparecen sectores también afectados por estas inseguridades, el desempleo, mientras que culturalmente se defienden también valores tradicionales de la familia, la religión y la identidad nacional, y sobre todo se muestran posturas que rechazan a las comunidades LGTB u otros grupos minoritarios. Hay que analizar este fenómeno porque estas nuevas derechas caracterizadas por discursos nacionalistas y conservadores se apoyan en ideologías macro como el conservadurismo y micro como el neoliberalismo. Según Aguilar Rivera, estas ideologías históricamente han configurado los órdenes sociales y económicos de la región. Ahora están siendo reinterpretadas para responder al desgaste de las políticas progresistas y las crisis sociales actuales. Pero no solo es en la política. Según Charles Taylor, los imaginarios sociales, las cuales son entendidas como esas ideas que nos ayudan a entender nuestra sociedad, están siendo moldeadas. Las nuevas derechas apelan a valores como el orden, la familia y la identidad nacional, en oposición a los imaginarios progresistas que promueven la pluralidad y la justicia social. Lo interesante aquí es que, como señala Aguilar Rivera, es como estas derechas combinan diferentes narrativas globales con problemas locales. Su discurso contra el globalismo y a favor de la identidad nacional conecta con la frustración ciudadana y esto hace que sea altamente efectiva. En definitiva, como menciona Martí, las nuevas derechas desafían conceptos centrales de la democracia liberal, igualdad, derechos humanos, pluralismo cultural. Por eso su análisis no es solo importante, sino necesario, y estamos presenciando un cambio que podría redefinir las bases ideológicas de nuestras sociedades. El ascenso de estas nuevas derechas genera conflictos en varios frentes. En el ámbito, por ejemplo, de valores, cuestiona los avances en derechos humanos, género y diversidad sexual, enfrentando así tensiones con movimientos progresistas. También hay conflictos de clase y de poder. Dentro de estos conflictos, estas derechas, apoyadas en élites económicas, promueven, por ejemplo, modelos neoliberales que dejan de lado sectores populares, intensificando las desigualdades que existen en América Latina. Y finalmente, cuestionan las instituciones democráticas, promoviendo narrativas autoritarias que redefinen la idea misma de la democracia dentro de nuestra región. Más detalladamente, analicemos el matrimonio igualitario. Ahora quiero felicitarlos, porque hoy día han resuelto históricamente la protección de la familia en nuestro país. Por mayoría, defiende a la familia. Desde el conservadurismo, López Aliaga destaca su discurso a la defensa de la familia tradicional, el rol central de la iglesia, la política y la oposición a los cambios radicales. Esta postura se asemeja a la visión de Ezequiel Moreno, quien denunció el liberalismo como un pecado, y la de otros conservadores que rechazaron la secularización, la fragmentación del orden social y la influencia extranjera. La retórica de Aliaga se enmarca dentro de la lógica del conservadurismo reactivo, donde la familia y la religión se convierten en símbolos de resistencia frente al avance de las ideas liberales y progresistas. Como en el siglo XIX, el conservadurismo actual ve en la iglesia la familia tradicional, las bases del orden social, rechazando derechos civiles y la igualdad de las minorías sexuales. Sin embargo, desde una postura neoliberal se presenta Alejandro Cabero. No es ningún ataque a la familia, no es ningún ataque al matrimonio tradicional, y aquí no estamos de ninguna manera intentando atacar a nadie. En el país todos podemos tener un espacio para crecer y florecer en respeto y en libertad. Desde esta perspectiva se prioriza la libertad individual y la autonomía de las personas para tomar decisiones sobre su vida afectiva, sin interferir al Estado o la moral religiosa. La igualdad de oportunidades y la no discriminación justifican la necesidad de permitir a las parejas homosexuales el acceso a los mismos derechos contractuales que las parejas homosexuales, mientras los conservadores como López Aliaga consideran a la familia tradicional debe protegerse bajo principios religiosos y morales. Los neoliberales como Alejandro Cabero ven a la unión civil como una extensión de la libertad individual y el derecho a celebrar contratos legales. Las nuevas derechas han transformado los imaginarios sociales al construir una narrativa de pueblo contra la élite, apelando al miedo, la inseguridad, la restauración del orden.
Los progresistas, en contraste, promueven un imaginario de solidaridad e inclusión, defendiendo derechos humanos y la diversidad. Muchos de estos imaginarios se han modificado mediante la influencia de las redes sociales como herramientas para que esa nueva derecha pueda propagar su pensamiento en las nuevas generaciones. Un claro ejemplo de ese surgimiento de nueva derecha y movimientos conservadores, por ejemplo, a través de organizaciones, se da a través de los medios pro-conservadurismo, como la creación de la organización de Essentia PUC. ¿Cómo definiría usted el concepto de nueva derecha en el contexto latinoamericano? Bueno, primero hay que definir primero la derecha. O sea, la derecha entendida como aquel espacio, digamos, político, ¿no? Que se asocia con ciertos valores, por ejemplo, el mantenimiento del orden, la defensa de la familia como, digamos, célula de la sociedad, ¿no? Eso ligado al conservadurismo histórico. Esta derecha nueva viene a cuestionar algunos digamos, algunas de estos logros obtenidos, ¿no? Porque, ojo, no quiero generalizar, o sea, si hay toda opción política puede tener logros interesantes, ¿no? Pero, digamos, hay algunos que se pueden cuestionar, y esa nueva derecha viene a cuestionar digamos, la exacerbación de la búsqueda de estos nuevos derechos, de estos nuevos logros que desde la otra orilla se puede definir como tal, ¿no? En tu opinión, Cristian, ¿cómo debería la nueva derecha enfrentar la creciente campaña mediática en su contra? Bueno, haciendo crítica, o sea, digamos, el cargamontón que se le hace a la derecha, pero, o sea, ¿cómo la confrontas? O sea, digamos, sí, sigues cuestionando, pero al mismo tiempo das propuestas informadas, estudiadas, ¿no? Con sustento, y entonces creo que de esa manera la derecha puede, digamos, tener más eco en la población y, claro, y llegar a ser buenas alternativas y que dejen huella. ¿Qué Essentia puede ayudar a ese propósito? Por esa cuenta, investigamos y contrastamos, porque, o sea, nosotros buscamos nueva información que no nos da la universidad y aparte tenemos la información que nos da la universidad. Entonces hemos un marco mayor de acción. Entonces creo que desde la universidad darle voz a personas que piensan como nosotros y que articulen sus ideas con información para poder, digamos, cuestionar la gran mayoría de ideas que se difunden en la PUC es algo que en realidad ayuda mucho. Encontramos con Joaquín Vargas, ex conductor en ILAD Media. ¿Te gustaría que el público entendiera mejor sobre la nueva derecha, especialmente aquellos que se oponen a sus ideas? Yo creo que en la medida en la que el progresismo o las personas que están adheridas a ese pensamiento se radicalicen más en sus políticas de género, por ejemplo, ¿no? Que atentan muchas veces a los valores que los conservadores defienden, las distancias se van a ir aumentando mucho más, ¿no? Porque se pueden llegar a consensos, creo. Hay personas, obviamente, que yo también soy consciente en el conservadurismo que jamás van a entender posturas que son completamente legítimas, ¿no? Pero, o sea, yo creo que la gran mayoría de conservadores y también cierta parte de progresistas son personas racionales y coherentes que podrían llegar a consensos. Pero en la medida que dejemos que los extremos polaricen esa discusión, va a ser fatal porque nunca vamos a llegar a consensos y vamos siempre a estar como que en una peleita tonta que no nos beneficia a nadie como sociedad. De acuerdo a las entrevistas realizadas en Essentia e ILAD, podemos concluir que la derecha es retratada como un espacio público asociado a valores específicos, siendo esto la preservación y mantenimiento del orden establecido, una crianza conservadora y tradicional, así como también católica, la defensa de la vida, la familia, la propiedad y la libertad, más no el libertinaje. Esta derecha se caracteriza por oponerse a los avances o logros de la izquierda en materia de derechos para un sector de la población. En relación a las críticas hacia la derecha, Essentia sostiene que si bien se ha criticado a la derecha por constantemente cuestionar pero no proponer, se reconoce que una crítica con sustento puede llegar a dejar huella, siendo el inicio de una acción sobre un tema particular. Se resalta la importancia de darle voz a aquellas personas que piensan igual desde la universidad, para cuestionar la mayoría de ideas. Pese a lo que sostiene el cofundador de Essentia, es importante no caer en radicalismos, ya que se observa mediante un post de la misma organización cómo se deslegitima el fallecimiento de dos protestantes durante las movilizaciones en el año 2020, al mencionar sus antecedentes penales y carencia de experiencia política, como si ello fuera necesario para manifestarse de forma válida. Por otro lado, ILAD sostiene que mientras exista mayor radicalización por parte del sector progresista, así como de la derecha, la distancia se alargará entre los dos colectivos. Pese a ello, se resalta la creencia en la posibilidad de llegar a consensos entre ambos grupos. Sin embargo, las redes sociales de ILAD no muestran indicios coherentes con reducir la radicalización en sus posturas. ¿Sabías que la Católica tiene un baño trans? ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! No lo... A partir de este video, podemos constatar que desacreditan y se mofan de lo que defiende la izquierda, así como de sus avances y logros, polarizando aún más el ambiente político actual. A modo de reflexiones finales y tomando en cuenta el análisis realizado hasta el momento, podemos responder a dos interrogantes que surgen sobre el tema. La primera es si es posible que el ascenso de las nuevas derechas sea una respuesta legítima a los fracasos de los modelos progresistas en América Latina. Sobre ello, la literatura encuentra que parte del crecimiento electoral de actores de ultraderecha obedece al castigo de los votantes a los gobernantes, y en su mayoría, hasta no mucho tiempo, eran de izquierda. La segunda es la siguiente: ¿qué impacto tendrá el auge de las nuevas derechas en la democracia representativa en América Latina a largo plazo?
La evidencia empírica revela que estas fuerzas políticas tienen un impacto negativo sobre el sistema democrático. La capacidad de la ultraderecha de erosionar la democracia liberal descansa no solo en la posibilidad de acceder al poder ejecutivo, sino también en la presión que ejerce ella para que la derecha convencional se radicalice y, por tanto, deje de sustentar las reglas de juego formales e informales propias de la democracia liberal.